Hola, vamos a empezar el curso y lo vamos a empezar haciendo una introducción a lo que será el elemento central del programa de este año, que son los derechos humanos, los 30 artículos de los derechos humanos. Entonces, antes de entrar directamente a analizar esa carta, que es tan importante, lo que vamos a hacer es ver un poco qué es un derecho, cuál es el origen, por qué los seres humanos tienen derecho, qué tipos de derechos existen y sobre todo cuáles son las características de esos derechos, ¿vale? Y al final acabaremos con una alusión histórica a cómo se llegó a elaborar esta carta. Lo vamos a hacer en vídeos fraccionados para que no sea demasiado pesado. Venga, vamos a empezar. Primero veremos qué es un derecho. Aquí está la definición. Un derecho es una cualidad, por lo tanto es una característica. Dice aquí que nos corresponde por naturaleza. Esto es una expresión que yo utilizaré muchísimo a lo largo del curso y que está aquí abajo definida. El principio de la naturaleza es un concepto filosófico. ¿Por qué? Porque es abstracto, según el cual los seres humanos, todas las personas, pues tienden a compartir características distintivas inherentes. La palabra inherente significa que están en tu naturaleza, en lo que te ha tocado ser, ¿no? A nosotros nos ha tocado pues ser persona, a los gatos pues les ha tocado ser gatos, por lo tanto será característica distintiva inherente de los gatos, pues ese maullar, ¿vale? O los perros ladrar, lo que es propio de cada especie. Incluyen estas características formas de pensar, sentir y actuar, de manera que se nos reconoce a las personas una serie de características que nos hacen diferentes a unos de otros. Cada uno de nosotros tiene su forma de pensar, cada uno de nosotros gestiona sus emociones como considera y a partir de ahí pues elabora su propia personalidad y actúa de una manera concreta, ¿vale? Pues esto significa por naturaleza. Sigo arriba. El derecho nos permite alcanzar por justicia un fin que es propio del ser humano, o lo que es lo mismo, aquello que te corresponde por el hecho de haber nacido persona. Aquí abajo tengo una definición de justicia que puedes ver, que es la tendencia que tenemos los seres humanos, o deberíamos tener, aunque no siempre sucede, a dar a cada uno lo que le corresponde, en función de un criterio que sea o bien legal o bien racional. Es decir, por justicia tú puedes reclamar aquello que en la sociedad en la que vives, que debe ser un Estado de derecho, se entiende te corresponde. Por lo tanto, tú puedes exigir al Estado pues el derecho a la educación, el derecho a una vivienda, el derecho a una sanidad, a una alimentación, porque lo dicen las leyes de tu país. De manera que no debe ser empleada la expresión por justicia si lo que pretendemos es un capricho personal. No, muchas veces decimos, ay, pues esto es injusto. Bueno, ¿por qué es injusto? Pues porque a mí me parece... No, eso no vale. El criterio tiene que ser legal. O bien tiene que ser racional, como dice aquí abajo la diapositiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque no todo está legislado. En muchas ocasiones tú comprendes una situación determinada y decides actuar porque es justo en base no a que lo dicte una ley, sino en base a que lo dicta la razón. Yo suelo utilizar el argumento, por ejemplo, de levantarte cuando entra una persona mayor, ¿no? En un autobús o en el metro, ¿no? Que bueno, sería más justo, es más apropiado que aunque no haya ninguna ley que te obligue, tú te levantes y le cedas el asiento. O el hecho de ser más o menos generoso. Nadie te obliga, por ejemplo, a ser solidario. Nadie. O sea, si se hace una campaña de recogida de alimentos, pues tú si no quieres, libremente puedes no aportar nada. Pero sabes que a lo mejor por justicia hay gente que lo está pasando mal. Entonces, aunque la ley no te obligue, de manera racional debemos actuar de esa manera. ¿Con qué intención? Garantizar los derechos de los demás, ¿vale? Por naturaleza y por justicia. He puesto aquí abajo una aclaración, aquí se ve, la voy a poner un poquito más grande, y es que, bueno, los derechos nos permiten alcanzar un fin propio del ser humano y por lo tanto, al ser atribuidos a los seres humanos, no deben ser atribuidos estos derechos por naturaleza a los animales. Esto siempre me suele crear bastante conflicto, porque es verdad que en la sociedad que vivimos hay muchas leyes que protegen, por ejemplo, a las especies que están en extinción, a los animales de compañía, los animales domésticos, ¿no? Pues no se puede maltratar gratuitamente a un animal doméstico. ¿Por qué es esto, no? En principio, estas normas o estas leyes pues no tienen un carácter universal. Es decir, nosotros hemos decidido libremente pues proteger a determinadas especies. Vamos, si vemos unas hormigas o una cucaracha, pues le echamos el bugal o le echamos el insecticida. No sucede así con otras especies. Claro,
Es una decisión propia y pertenece a la cultura, a la mentalidad de cada país o de cada comunidad o cada sociedad. Pero no pueden ser atribuidos por naturaleza porque los animales carecen de algunas cualidades que son específicas del ser humano. La ética entiende que un derecho solo se puede atribuir a algún ser que puede poseerlo y reclamarlo. Es decir, cuando tú eres consciente de que no estás siendo atendido en la educación, en la sanidad que decíamos antes, puedes reclamarlo. Esto es algo que no pueden hacer, por ejemplo, los animales. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de sí mismos y por lo tanto nunca llegan a apreciar estos derechos, ¿vale? Eso que quede claro. Y luego ya cada uno que decida en conciencia, ¿no?, si se debe tratar de una manera o se debe tratar de otra, que me gusta, que no me gusta. Pero por naturaleza los derechos no pueden ser atribuidos a seres que, insisto, no pueden poseerlos y reclamarlos, en la medida en que no tienen conciencia de sí mismos y por lo tanto no utilizan la razón, no tendrían un criterio para defender ese derecho. Eso que digo, que el día que veamos, ¿no?, una manifestación de gatos pidiendo una mejora en la calidad del whiskas, ¿no?, de su alimentación, pues entonces a lo mejor nos podremos parar a pensar que es una especie que está reclamando un derecho. A día de hoy eso todavía no ha pasado. Y luego la última afirmación, que es importante, está aquí abajo y dice que todo derecho implica siempre un deber. Esto es algo que muchas veces se olvida, y es que somos muy conscientes de a qué tenemos derecho. El otro día me decía un alumno en clase que cuando tú llegas al ambulatorio hay un cartel, ¿no?, y pone un montón de derechos y debajo muy poquitos deberes. Hay una cierta tendencia a considerar o a reclamar los derechos que tenemos, y eso está muy bien cuando te corresponde por un criterio legal o un criterio racional, pero no podemos olvidar que en el momento en el que aparece un derecho empiezan a crecer las obligaciones. Si tú tienes derecho a la educación, inmediatamente tendrás la obligación de asistir al colegio, ¿vale? Si tú en un momento dado ejerces el derecho a ser padre, muy bien, a partir de ese momento te van a caer encima un montón de responsabilidades y un montón de deberes que tendrás que cumplir. ¿Por qué es así? Porque la única manera que yo tengo de ejercer mis derechos es protegiendo los derechos del otro. Si yo no quiero que me roben porque tengo derecho a la propiedad, debo respetar la propiedad del que tengo enfrente. Acordaos, por favor, siempre que exijáis un derecho o penséis que tenéis derecho a algo, qué deberes implica el reclamarlo, ¿vale? Bueno, pues esta es la primera diapositiva. Y en el siguiente vídeo lo que vamos a ver son las características de los derechos humanos, ¿vale? Corto y ahora sigo. Venga, nos vemos. Hasta luego.